Bienvenidos de nuevo a The Black Box. Hoy nos adentramos a uno de los lugares más antiguos de la Tierra, una tierra donde la niebla se aferra a los valles como un secreto, y los árboles parecen susurrar historias de un tiempo anterior a la memoria. Estamos hablando de los Montes Apalaches. Estas cimas ancestrales han sido testigos del ascenso y la caída de civilizaciones, custodiando misterios que van mucho más allá de lo que el ojo puede ver. Así que apaguen las luces y pónganse cómodos. Es hora de abrir la etapa de las leyendas, las sombras y el alma de los Apalaches. Cada persona que escuchó hablar de los Montes Apalaches, siento que estamos hablando de un lugar completamente diferente al resto del mundo, como si el tiempo ahí avanzara más lento. Y es que técnicamente sí es un lugar antiguo. Los Apalaches tienen alrededor de 480 millones de años. Son más viejos que los Alpes, más viejos que las montañas rocosas y muchísimo más antiguos que la mayoría de cadenas montañosas que conocemos. Entonces, eso significa que estas montañas existían mucho antes de las ciudades modernas, antes de las guerras históricas, incluso antes de que existieran los propios humanos. Y creo que justamente esa antigüedad es una de las razones por las que tantas personas sienten algo extraño cuando hablan de este lugar. ¿Pero qué son los Apalaches? Algo muy común entre los excursionistas es la sensación de estar siendo observados. Sí, y aunque muchas veces pueden ser paranoia o miedo, hay cientos de testimonios de personas diciendo exactamente lo mismo. Imaginen caminar por un sendero completamente solo, rodeado de árboles gigantes, sin escuchar nada más que sus propios pasos, y de pronto sentir que alguien está detrás de ustedes. Y cuando volteas, no hay nadie. Eso puede explicarse psicológicamente. El cerebro humano está diseñado para mantenerse alerta en lugares desconocidos. Pero aún así, la experiencia debe ser horrible. Hay excursionistas que cuentan que dejaron de sentirse seguros incluso durante el día, como si el bosque completamente estuviera vivo. Y honestamente tiene sentido. Los bosques de los Apalaches son enormes. Algunas zonas son tan densas que apenas entra la luz del sol. Además, hay lugares donde no existe la señal telefónica durante kilómetros. Eso hace que cualquier situación pequeña se convierta en algo aterrador. Ahora sí, hablemos de las famosas reglas de los Montes Apalaches. Estas reglas se hicieron populares en internet, especialmente en foros de terror, videos y sobre todo experiencias paranormales. Aunque muchas probablemente son exageraciones, varias nacieron de consejos reales entre excursionistas. La más conocida dice: si escuchas que alguien llama tu nombre en el bosque, no respondas. Según la leyenda, hay algo en el bosque capaz de imitar voces humanas. Y lo aterrador es que muchas historias describen exactamente lo mismo: escuchar la voz de un amigo o familiar aun cuando están completamente solos. Obviamente eso puede tener explicaciones normales, el viento, el eco o incluso el cansancio mental. Pero imaginen escuchar claramente su voz en medio de la oscuridad. Y peor aún, escuchar la voz de alguien que sabes que no está ahí. Otra regla muy conocida es: si el bosque se queda completamente en silencio, sal de ahí. Y esta regla sí tiene cierta lógica científica. Cuando los animales perciben peligro, dejan de hacer ruido para esconderse o protegerse. Pero muchas personas describen el silencio como algo antinatural. Dicen que no es un silencio normal, sino una sensación pesada, como si todo alrededor se hubiera detenido al mismo tiempo. Imaginen escuchar insectos, pájaros y viento, y de pronto absolutamente nada. Solo ustedes y el bosque. Otra regla famosa dice: nunca silbes durante la noche. La superstición cuenta que silbar atrae cosas desconocidas. En algunas historias, las personas escuchan silbidos respondiéndoles desde diferentes partes del bosque. Y muchas veces los silbidos parecen acercarse poco a poco. Eso probablemente tenga relación con animales nocturnos o ecos, pero definitivamente no deja de ser aterrador. Ahora vamos con uno de los casos más conocidos relacionado con los Apalaches, el caso de Geraldine. Cuando encuentren mi cuerpo, por favor llamen a mi marido, George, y a mi hija, Kelly. Será la mayor expresión de bondad que ellos sepan que estoy muerta y dónde me encontraron. No importa cuántos años pasen a partir de ahora. Por favor, tengan la amabilidad de enviar por correo los contenidos de esta bolsa a uno de ellos. Geraldine sabía que estaba tan perdida que las posibilidades de que saliera de un espeso bosque de maní se había extinguido. Su cuerpo fue encontrado más de 2 años después, en una bolsa de dormir dentro de una tienda de campaña cerrada.
los investigadores publicaron esta semana documentos y fotografías relacionados con el caso. Los textos y las entradas del diario revelan que Largey, de 66 años, estuvo viva durante casi un mes después de su desaparición. Intentó el 22 de julio enviarle un mensaje de texto a su marido, quien se iba a encontrar con ella en ciertos puntos a lo largo de casi 3.450 kilómetros. Pausa. En uno de los videos que me vi de esto, había visto que justamente, o sea, ella no fue sola, sino que iba acompañada de una de sus amigas. Pero que ya su amiga ya hasta cierto punto la dejó sola porque se tenía que regresar y ella prefirió justamente seguir y ya, o sea, por eso el esposo al inicio no la había reportado como desaparecida, porque se supone que fue así como que, no, pues de seguro surgió algo, o sea, le pudo haber tomado algo más de tiempo, cosas que y se esperó, dices, o sea, porque en el otro dice que justamente el esposo se esperó, durmió hasta debajo de la entrada en su camioneta esperándola, y hasta que después pasaron 1 o 2 días, no me acuerdo, y fue cuando dijo, no, o sea, ya pasó tiempo y, o sea, tiene experiencia porque todavía tarda en regresar. y que fue ahí donde incluso se dio su boletín de pérdida, Ajá. que especifica todo, y es raro porque salir solamente unos cuantos kilómetros nada más para ir al baño, dices, ¿cómo te puedes perder, no? ¿Pero Ajá. realmente te pierdes o nada más es tu mente la que te hace perder? Pues, o sea, Es que ¿cómo explicarlo? Es que también viene dependiendo mucho porque, o sea, viene siendo extraño que alguien con experiencia en escalada se haya perdido nada más saliéndose un momento de ese, o sea, del camino. porque supone que nada más había salido 20, 30 metros, pero al final ya la encontraron 90 metros de donde Ujú. estaba. Y es que, o sea, ella ya venía yendo a cursos, ya había ido a escalar a otros lados, pero viene siendo la primera vez que se fue a escalar a los Montes Apalaches. Y se supone que, pues, un explorador que, bueno, sí, las personas que tienen experiencia en eso, o sea, no se pierden a 90 metros. A 90 metros tú todavía puedes encontrar señales que te hacen regresar al lugar del origen. Incluso ella le escribió a su esposo: en problemas, salí del sendero para ir al baño, ahora me he perdido, voy a llamar a MC para ver si un funcionario me puede ayudar en algún lugar del norte de la vía del bosque. Besos. Eso fue lo que escribió. Pero el texto nunca se envió. E incluso dicen que ella dejó prendido el celular para que el mensaje se enviara, o sea, nunca lo Ajá, apagó. Sí. Y que justamente ahí fue donde más se alejó porque andaba buscando Señal. Señal. Entonces sí, fue como el intento de enviar sus mensajes seguía en blanco durante 2 horas. Nunca se envió. Trató otro mensaje al día siguiente diciéndole: perdida desde ayer, me salí del sendero unas 3 o 4 millas. Llama a la policía para saber qué hacer, por favor. Besos. Pero también hubo fracaso en el envío y otra vez un intento más en vano. Pero por ejemplo, o sea, siempre pasa que, por ejemplo en la psicología siempre pasa que dice que te gana mucho el miedo, porque siempre gana mucho ese miedo. Y al fin de cuentas, Pues yo digo que es como el instinto de supervivencia. O sea, te hace procesar muchas cosas en tu cabeza que dices, lo único que quiero es salir de aquí, lo único que quiero es ver la salida. Y a veces hasta eso mismo te ciega, diciendo, pues, posible, hay casos en donde dices, tienes aquí lo que te puede ayudar, pero estás tan desesperado por encontrar otra forma de ayudarte que no ves eso, que básicamente está frente a tus ojos. O sea, nuevamente justo, el instinto de supervivencia a veces también te hace actuar de manera torpe. Exacto. Geraldine era una excursionista de 66 años que recorría los montes Apalache en el 2013. Es uno de los senderos más largos del mundo. Cruza gran parte de estas montañas y atrae miles de personas cada año. Un día, Geraldine salió unos metros del sendero para buscar privacidad y jamás pudo regresar al camino principal. Y aquí es donde la historia se vuelve aterradora. Ella solo sobrevivió 26 días completamente sola en el bosque. Intentó enviar mensajes de texto pidiendo ayuda, pero no tenía señal. Los equipos de rescate comenzaron a buscarla casi inmediatamente.
Usaron helicópteros, perros rastreadores y cientos de voluntarios. pero jamás lograron encontrarla mientras seguía viva. Años después encontraron su campamento. Y lo más impactante fue que estaba relativamente cerca del sendero principal. Eso demuestra lo fácil que es perderse en los Apalaches. Todo empieza a verse igual: árboles, niebla, piedras y caminos pequeños. Y psicológicamente, el miedo puede empeorar la desorientación. El caso de Yaraldí no es el único. Existen muchísimas desapariciones relacionadas con los senderos y bosques de esta región. Algunas tienen explicaciones lógicas: accidentes, climas extremos o animales salvajes. Pero otras siguen siendo un misterio. Y eso ha creado muchísimas teorías. Algunas personas creen que hay zonas donde extremadamente fácil es desorientarse debido al terreno. Otros hablan de fenómenos paranormales. Incluso existen historias sobre personas que afirman haber perdido el tiempo. Dicen haber caminado durante minutos, pero al regresar descubren que pasaron horas o hasta años. Algo que se repite muchísimo en relatos en el tema de los sonidos. Algo que se repite muchísimo en relatos es el tema de los sonidos. Pasos detrás de tienda de campaña. Golpes contra árboles. Respiraciones cercanas de los excursionistas. Y voces lejanas. La mayoría probablemente tienen explicaciones naturales. Pero el cerebro humano cambia completamente cuando estamos solos y asustados. En la oscuridad cualquier ruido parece más grande. Y el bosque puede distorsionar sonidos de manera muy extraña. Otro aspecto muy inquietante son los pueblos abandonados cerca de las montañas. Durante décadas hubo comunidades mineras dentro de los Apalaches. Pero muchas desaparecieron después de accidentes o crisis económicas sin sentido. Hoy todavía existen varias casas, escuelas destruidas y minas abandonadas. Y claro, eso alimentó muchísimas historias de fantasmas. Hay personas que aseguran escuchar herramientas golpeando dentro de minas donde no hay nadie. Otros hablan de luces moviéndose en pueblos completamente vacíos. Y nos preguntamos mucho, ¿por qué nos asustan tanto los Apalaches? Creo que el miedo hacia los montes Apalaches viene del hecho de sentirnos pequeños. Es una siempre ruido, luces y personas, pero en esos bosques solo estás tú y la naturaleza. Y la naturaleza puede ser muy hermosa, pero también aterradora. Especialmente en un lugar tan antiguo. Porque mientras más viejo es el lugar, más historias acumula. Y quizás por eso los Apalaches siguen fascinando a tanta gente hoy en día. Los montes Apalaches son mucho más que una cadena montañosa. Son un lugar lleno de historias, misterios, tragedias y leyendas que continúan creciendo generación tras generación. Algunas historias tienen explicación y tal vez otras no. Pero tal vez eso no es exactamente lo que hace tan fascinante este lugar. Porque mientras existan bosques tan antiguos y oscuros como estos, siempre habrá algo escondido entre la niebla. Hoy nos vamos a meter en un terreno bastante pantanoso y, para ser honestos, un poco peligroso dentro de la cripsología y las leyendas urbanas. Vamos a hablar de los skinwalkers en los montes Apalaches. Pero a ver, antes de que los expertos en la mitología nos hunden la sección de comentarios, técnicamente el mito de Skinwalker o Cambiapeles pertenece a la cultura navajo, en el sureste de Estados Unidos, a miles de kilómetros de los Apalaches. ¿Por qué Internet está obsesionado con unirlos? Tienes toda la razón, y es vital empezar con ese respeto y precisión. Los Jinaltloshi navajos son parte de una tradición espiritual muy específica de su comunidad. Sin embargo, en los últimos años, el término Skinwalker se ha convertido en una especie de etiqueta universal en Internet para describir algo muy real y terrorífico que ocurre en los Apalaches. Entidades antiguas que imitan formas humanas o animales. De acuerdo, aclarado el punto. Entonces, si no son técnicamente Skinwalker navajos, ¿qué son esas cosas que la gente jura ver entre los árboles de los Apalaches? Gracias por acompañarnos una vez más y recuerden, si alguna vez escuchan algo llamando por su nombre en medio del bosque, quizás lo mejor sea no responder.